Buenas tardes, vamos a hacer un ejercicio de física, el ejercicio 2D de la página 78, donde nos piden determinar la fuerza resultante entre dos fuerzas, la fuerza F1 y F2, que se muestran en la figura, y encontrar cuál es el ángulo respecto al eje X que forma esa fuerza resultante. Para determinar gráficamente cuál es esa fuerza resultante, tenemos dos opciones. La primera opción es: recordemos entonces, en cualquier vector gráficamente yo tengo dos partes. Una que sería, le podemos llamar la cola, y otra que se llama la cabeza. Entonces, la fuerza resultante se obtiene uniendo la cola de la primera fuerza, en este caso F1, con la cabeza de la última fuerza, es decir, con F2. Pero para eso hay que hacer un traslado de vectores. ¿Cómo se hace? Dibujamos la primera fuerza, la fuerza F1 sería nuestro vector 1, y al trasladar el vector F2, es decir, la flecha violeta, al trasladarlo encontramos una gráfica como la que vemos aquí, ¿sí? Donde debemos recordar que este vector que se traslada, en este caso el segundo vector, se hace a partir de la cabeza del anterior y se respeta la magnitud, la dirección y el sentido. Si se dan cuenta, yo la dibujé exactamente igual a como estaba, respetando que tenía un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y una vez hemos dibujado esto, es decir, trasladado el segundo ángulo, el segundo vector, perdón, en este caso son solo dos fuerzas, trazo mi vector resultante o mi fuerza resultante. Como dijimos acá, uniendo la cola, desde la cola de la primera fuerza de F1 hasta la cabeza de la última fuerza, es decir, de F2. Y con eso, esa sería nuestra fuerza resultante gráficamente. Y este sería el ángulo que formaría con la horizontal, con el eje X. Esa es una de las formas de encontrarlo gráficamente. La segunda forma es obteniéndolo usando el método del paralelogramo. ¿Y cómo es el método del paralelogramo? Tengo mi eje de coordenadas y lo primero que hago es dibujar los dos vectores, en este caso las fuerzas F1 y F2, con el punto de aplicación común, es decir, desde aquí. Los dibujo tal cual como aparecen en el ejercicio. Lo segundo que hago es completar un paralelogramo con esas dos fuerzas. ¿Y cómo lo hago? Dibujando dos segmentos paralelos a los vectores. Entonces, primero dibujo un segmento paralelo a F1 y luego dibujo un segmento paralelo a F2. Finalmente, el vector suma o la fuerza resultante de F1 y F2 es la diagonal del paralelogramo con origen común a los dos vectores, es decir, partiendo desde aquí donde estoy señalando y terminando en este punto. Esa es la segunda forma de obtener gráficamente la fuerza resultante. ¿Sí? Aquí también pueden ver, entonces encontramos ese ángulo que va a formar con la horizontal. Tengan en cuenta cuando obtengamos este ángulo o la dirección, como se puede llamar, como se lo podemos pedir en el examen, por ejemplo. La dirección, fíjense que en este caso va a ser un valor menor a 30 grados, menor al ángulo que forma F2 con la horizontal. ¿Ok? Ténganlo en cuenta cuando obtengan el resultado, para que sepan que es un valor coherente. Bien, ahora, analíticamente, esas dos eran las formas de encontrarlo gráficamente. Analíticamente, ¿cómo calculo FR? Si ustedes se dan cuenta, FR va a tener componentes en X y componentes en Y. ¿Componentes en X de quién? Y componentes en Y de quién? Pues de las fuerzas F1 y F2. En este caso, entonces, FR va a ser, como se ha visto en clase, va a ser la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. La fuerza resultante en X, como dijimos, entonces va a ser de lo que aporte la fuerza 1 en X y lo que aporte la fuerza 2 en X. Y para Y también va a ser lo que aporte la fuerza 1 en Y y lo que aporte la fuerza 2 en Y. Bien, ahora a descomponer fuerzas. Fíjense que en este caso, de la única fuerza que tengo que descomponer es de F2, porque F1 solamente tiene componente en el eje X. Entonces, como dijimos para F1, F1 recordemos que vale 70 Newton. Entonces, F1 en X va a valer exactamente lo que vale F1 porque no tengo ninguna otra componente. Y F1 en Y va a valer 0.
Para F2 es distinto. Fíjense que F2, que es mi flecha violeta, tiene F2, una componente F2 en X y una componente F2 en Y. Listo, en este sistema mi cateto opuesto, en este caso es F2X, es el que está al lado del ángulo. Y mi cateto opuesto, mi cateto adyacente es F2X y mi cateto opuesto es F2Y. Y mi hipotenusa sería F2. Entonces F2X sería F2, sería esta, por el coseno de 30 grados. Llegando a que F2X es 40 newton por coseno de 30 grados y eso nos da un valor de 34,6 newton, aproximándolo nos da un valor de 35 newton. Ahí ya encontramos el valor de F2X, lo que aporta la fuerza 2 en el eje X para la fuerza resultante. Para Y, entonces sería F2 por el seno de 30 grados. Entonces F2 es igual, F2 aquí es Y, perdón, lo vamos a corregir. Malísima para corregir, pero bueno, es así. F2Y es 70 newton por seno de 30 grados y F2Y, aquí sí lo escribí bien, es 35 newton también. Casualmente da el mismo valor. Perfecto. Entonces yo ya sé cuánto vale F1X, F1Y, F2X y F2Y. Entonces recordemos que para poder encontrar la resultante yo necesitaba saber FRX y FRI, que a su vez FRX era F1X más F2X y FRI era F1Y más F2Y. Bien, recordemos que teníamos nuestros valores para F1 y para F2, sus componentes en X y sus componentes en Y. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X. Entonces sería, para FRX sería 70 newton que aporta la fuerza 1 y 35 newton que aporta la fuerza 2, llegando a que FRX son 105 newton. Y la sumatoria de fuerzas en Y, recordemos que F1 no aporta nada y F2Y es 35 newton. Entonces FRI es 35 newton. Con esto yo ya tengo todo para reemplazar y encontrar el valor de FR. Entonces, reemplazando, encontramos que FRX es 105 newton al cuadrado más FRI, que es 35 newton al cuadrado. Con eso llego a un valor de 111 newton. Cuando metan los datos en la calculadora, no olviden que todo esto debe ir en paréntesis y cada uno de ellos al cuadrado. Bien, con eso ya he encontrado cuál es el valor de FR. ¿Qué me queda? Me queda encontrar la dirección, es decir, el ángulo θ, el ángulo que forma con el eje X. Bien, esta es mi gráfica original, entonces yo ya sé que esta FR tiene su componente FR en X y su componente FR en Y, que son los valores que ya encontré previamente. ¿Cómo encuentro el valor de θ? Para encontrar el valor de θ hago uso de las funciones trigonométricas. Puedo usar seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, puedo usar coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, o puedo usar tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, como tengo todo, cateto opuesto, en este caso entonces es FRI, cateto adyacente es FRX, e hipotenusa es FR. Por lo tanto, cualquiera de las tres funciones trigonométricas me es útil. Voy a usar seno de θ. Entonces, seno de θ es cateto opuesto, FRI, sobre hipotenusa, FR. En el caso de coseno de θ y tangente de θ, también sé que en coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, y en el caso de tangente de θ es FRI sobre FRX, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como dije, lo voy a hacer con la función seno de θ. FRI entonces es 35 newton y FR es 111 newton. Para encontrar el valor de θ, aplico la operación inversa, diciendo que θ es seno a la menos 1 de 35 newton sobre 111 newton, bien, llegando a que el valor de θ es 18 grados. Bien, ¿recuerdan lo que les dije en un comienzo? Si vemos nuevamente la figura del paralelogramo, fíjense que ese ángulo que yo debía obtener debía ser menor a 30 grados y efectivamente el ángulo que he obtenido es 18 grados, siendo menor a 30 grados. Bueno, con este ejemplo espero que les haya quedado claro
cómo se dibujan los vectores, cómo se puede hallar gráficamente de cualquiera de las dos opciones para encontrar una fuerza resultante y siempre tratar de hacer un esquema de su ejercicio. Bien, si bien todo esto ya lo vieron cada uno en su comisión, es un ejercicio adicional que le había prometido a la comisión 1, así que espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla.